Buenos días a todos, chicos y chicas. Hoy vamos a estudiar el futuro cercano o futur proche en francés. El futur proche es un tiempo verbal muy sencillo que se usa mucho en francés e indica una acción en el futuro, pero en un futuro muy cercano, es decir, una acción que se va a realizar dentro de muy poco. En español, el futuro cercano se construye con el verbo ir conjugado y después un verbo en infinitivo, unidos por la preposición a. Es decir, en español, yo voy a comer, ella va a saltar, nosotros vamos a estudiar y ellos van a salir. Es decir, el sujeto, el verbo conjugado ir, la preposición a y un verbo en infinitivo, que es el que realmente está haciendo la acción. Es decir, nosotros vamos a poner un sujeto, vamos a conjugar el verbo ir, vamos a proponer la preposición a, pero realmente el verbo que estamos nosotros diciendo es el verbo saltar. Esto es lo que se llama una perífrasis verbal, es decir, un sujeto que hace que nosotros conjuguemos un verbo que funciona en realidad de manera de auxiliar, ya que no tiene significado, es decir, aquí no estamos conjugando el verbo ir, aquí lo que estamos conjugando es un tiempo dentro de un futuro cercano, ayudado por una preposición y con un verbo en forma no personal, que es el que aporta el significado. En francés vamos a tener la misma estructura, es decir, vamos a tener un sujeto, vamos a conjugar el verbo ir, que en francés es el verbo aller, y vamos a poner el verbo en infinitivo que nosotros queremos realmente conjugar en futuro cercano. La única diferencia importante entre la estructura del español y la estructura del francés es que en francés no se usa la preposición a. Es decir, en francés vamos a construir la estructura poniendo el sujeto, que es obligatorio en francés, conjugando el verbo aller, no poniendo la preposición y luego poniendo un verbo en infinitivo. Por ejemplo, je vais manger, tu vas chanter, elle va jouer. Es decir, yo voy a comer, tú vas a cantar y ella va a jugar. Es decir, tres acciones que se van a desarrollar en un futuro cercano. Evidentemente, es fundamental para poder construir el futuro cercano conocer bien la conjugación del verbo aller en presente. Así que es lo que vamos a repasar ahora mismo. Aller termina en er, pero es el único verbo que termina en er que no es de la primera conjugación. Es un verbo de la tercera conjugación irregular. Por lo tanto, hay que saberse las 6 personas, es decir, je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles, vont. Es esencial que sepamos conjugar bien el verbo porque después vamos a poner un infinitivo para construir el futur proche. Como podéis comprobar, la estructura en sí es muy sencilla. El 90% del esfuerzo hay que dedicarlo al verbo aller conjugado en presente. Y ahora vamos a hacer algunas actividades para poder reforzar lo que hemos aprendido. Por ejemplo, ¿cómo sería la estructura nous con el verbo ramasser en futuro cercano? Muy bien, nous allons ramasser. ¿Y cómo sería ahora la estructura con il y el verbo jeter? Muy bien, ils vont jeter. Estos verbos, si os dais cuenta, son verbos del primer grupo, verbos regulares. Vamos a intentar ahora con un verbo del segundo grupo, que al fin y al cabo, como va a estar en infinitivo, no va a tener tampoco cambio ninguno. Vamos a ver, por ejemplo, el futuro cercano de tú con el verbo finir. Muy bien, tu vas finir. Va a pasar lo mismo con los verbos del tercer grupo. Los verbos del tercer grupo son irregulares cuando los conjugamos en los distintos tiempos. Pero aquí, como va a estar en infinitivo, no vamos a notar la diferencia. Por ejemplo, vamos a hacer el futuro cercano del verbo faire. Por ejemplo, la estructura vous con el verbo faire. Muy bien, va a ser vous allez faire. Y ahora vamos a hacer la estructura je con el verbo être, que también es irregular. Y muy bien, va a ser je vais être. Ahora vamos a ver cómo se hace el futuro cercano en la forma negativa.
vais a ver que la estructura es muy sencilla, puesto que realmente lo que estamos conjugando es el verbo aller. Por lo tanto, la negación, compuesta como siempre por dos elementos, el ne y el pas, van a rodear al verbo conjugado, en este caso el verbo aller. Por lo tanto, va a quedar el sujeto, el ne, el verbo conjugado aller, el pas y después el infinitivo. Por ejemplo, en la frase en futuro cercano, ils vont chanter, il es el sujeto, vont es el verbo aller conjugado y chanter el infinitivo. Por lo tanto, si ponemos la negación alrededor del verbo conjugado, va a quedar ils ne vont pas chanter. Y en la estructura vous allez cuisiner, la negación, como rodea al verbo aller conjugado, va a ser vous n'allez pas cuisiner. Recordar que el ne pierde la e, puesto que la siguiente palabra empieza por vocal o h, en este caso por vocal. Y para terminar el bloque del futur proche, vamos a ver cómo se construyen en futuro cercano los verbos pronominales, que os recuerdo que son los que en infinitivo llevan el pronombre se delante y que ese pronombre debemos conjugarlo durante la flexión verbal, es decir, por ejemplo, el verbo se laver, que es lavarse, para ponerlo en presente tengo que decir yo me lavo, tú te lavas, él se lava, y en francés eso sería je me lave, tu te laves, il se lave, etc. Voy a poner aquí una pequeña tablita de resumen de esos pronombres, que son los que vamos a usar cuando construyamos el futuro cercano. Por ejemplo, vamos a hacer ahora algunas construcciones de verbos pronominales para que veáis cómo se hace. A ver, vamos a conjugar el verbo se peñer en la persona tu. Ya hemos estudiado que tendríamos que poner el sujeto, tu, conjugar el verbo aller, va, y luego poner el infinitivo. Pero atención, ahora no podemos poner se peñer, porque si nosotros dijéramos eso en español sería algo así como tú vas a peinarse. Ese pronombre se hay que cambiarlo por el pronombre adecuado, que en este caso va a ser te. Es decir, en vez de poner se, hay que poner te. Tu vas te peñer. Es decir, es necesario conjugar el verbo aller, como hemos estado haciendo hasta ahora, tanto en la forma afirmativa como en la negativa, pero en este caso también es necesario que conjuguemos el pronombre, es decir, que lo cambiemos de persona y lo pongamos en la misma persona que el sujeto. Vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo, con el pronombre nous y el verbo pronominal se méfier. Muy bien, el resultado va a ser nous allons nous méfier. Por ejemplo, vamos a ver ahora con la persona elle y el verbo se déplacer. Muy bien, elle va se déplacer. Por supuesto, si vamos a hacer la negación de un verbo pronominal en futuro cercano, vamos a unir toda la teoría. Es decir, vamos a poner el verbo aller conjugado, vamos a poner el no y el pas alrededor de ese verbo conjugado y luego vamos a poner el verbo en infinitivo, pero teniendo cuidado de que el pronombre tenga la misma persona que el sujeto. Por ejemplo, vamos a hacer la negación con la persona vous del verbo se réveiller. Para ello, primero construimos la parte del verbo aller en forma negativa, es decir, vous n'allez pas, y después ponemos el pronombre bien con respecto al sujeto, es decir, vous réveillez. Y con esto terminamos el bloque del futuro cercano. Ya lo que queda es hacer muchas actividades y practicar.